Bien, buenas tardes. Hoy vamos a realizar faringe, que es la antepenúltima clase que tenemos. Nos quedan solamente dos clases aparte de esta, que es laringe 1 y laringe 2. Es decir, lunes y martes, y eso es todo lo que entra en la prueba. Después de eso ustedes entonces, después del martes, tienen una semana hasta el martes 15 para poder estudiar también los contenidos. Entonces yo les dejo una semana de margen entre la última clase y la prueba. ¿Ya? Así que en ese caso me van a andar bastante bien. Bien, vamos a revisar entonces lo que es faringe. Les voy a ir comentando de todas formas. Bueno, vamos a ver generalidades, estructuras esqueléticas y fibrosas también que le dan soporte a la faringe, músculos de la faringe, las porciones que tiene. Vamos a ver una pincelada de lo que es de irrigación e inervación y también sus dudas y consultas. Bien, primero de todo, ¿cierto? La faringe es un órgano que es muscular. ¿Ya? Es un órgano que es muscular. Es decir, es un cilindro, hemicilindro, ¿cierto? Muscular que está en la región cervical. ¿Qué quiere decir hemicilindro? Que es como un tubo, ¿cierto? Pero que no es completo. No es completo ese tubo. Ya es esa estructura que vamos a analizar el día de hoy. Y además tiene algunos componentes que son fibrosos. La faringe inferiormente se continúa con el esófago. El esófago, ¿cierto?, es la continuación de la faringe. ¿Sí? El esófago, ¿cierto? El esófago que es parte del sistema digestivo. Guarda relación con la cavidad nasal y también con la cavidad oral. Por tanto, también tiene funciones que son a su vez respiratorias y funciones también que son digestivas. Por tanto, es una vía que es común tanto para el sistema respiratorio como para el sistema digestivo. ¿Ya? Por eso es que hay tantos problemas de repente, ¿cierto?, que uno se atraganta con algún alimento y eso provoca muchas veces una asfixia, etc. Entonces, deben saber ustedes que la faringe es ambigua en ese aspecto, es tanto respiratoria como digestiva. ¿Dónde está ubicada la faringe? Está ubicada, ¿cierto?, en la región cervical, está inmediatamente posterior a la cavidad nasal, posterior a la cavidad oral y posterior a parte, ¿cierto?, de la laringe. Es ahí donde se ubica ese espacio que es la faringe, que tiene gran importancia, ¿cierto?, por el paso acá de ese bolo alimenticio. Cuando ustedes se fijan, está este paladar blando también, que es un detalle no menor a considerar, este paladar blando que es prácticamente una válvula que está ahí, y cuando se produce la dilución, el paladar blando cierra esa porción entre la nasofaringe y la orofaringe, por eso es necesario recordar que está en esa disposición. Bien, la que está en verde, ¿cierto? Esa es faringe, para que quede más claro, lo que está en verde. ¿Dónde está la faringe? ¿Dónde se ancla la faringe? La faringe está, podríamos decir, como colgando desde la base del cráneo hacia la parte inferior, hacia el cuello. Entonces vamos a ver que estamos viendo la base del cráneo. ¿Qué hueso de esencia amarillo está ahí? El esfenoide, muy bien, muy bien. ¿Qué hueso de esencia? Y este palatino, ya, muy bien. ¿Este hueso que está en verde? Temporal, exactamente. ¿Y este que está en azul cuál será? El occipital, exactamente, el hueso occipital. Entonces ahí se ubicarán bastante bien. Eso que está ahí, ¿qué será? La tuba auditiva, exactamente, muy bien. La tuba auditiva. Bien, vamos a ver entonces que la faringe está fijada en la base del cráneo, su origen está en la base del cráneo, y está fijada por una línea, ¿cierto?, que abarca varios huesos y que tiene esta forma, ¿cierto?, de C.
o de semicírculo. Por eso decimos que la faringe es un hemicilindro, porque es un semicírculo. Y aquí ustedes pueden ver entonces cómo va desde el proceso pterigoides, que es esta región acá, la lámina medial del proceso pterigoides, cruza por encima de la tuba auditiva, después pasa también por la porción petrosa del hueso temporal que está aquí, cruza también el hueso occipital y después también da la vuelta nuevamente para llegar al mismo lugar. Justo en esa zona del hueso occipital hay un tubérculo que se llama tubérculo faríngeo, en ese vértice que está ahí. Y vamos a ver qué importancia tiene. ¿Se fijan entonces ustedes? Aquí está el paladar duro, todo esto que está aquí es el paladar duro, y acá en esta zona va a estar el paladar blando. Por eso que estamos en relación aquí con la cavidad nasal, también con la cavidad oral. Ahí está la faringe entonces ubicada. Veamos las estructuras fibrosas que tienen que ver con la faringe. Primero que todo, la faringe llega y se fija a la base del cráneo por medio de una estructura fibrosa que vemos aquí. Este es un corte de tipo coronal, ¿cierto? Estamos viendo el foramen magno aquí. Y vamos a observar entonces que esto es la faringe. Se fijan cómo son varios músculos que están ahí. Eso es básicamente la faringe. Vamos a observar entonces que la parte más superior se fija a la base del cráneo por medio de esta estructura fibrosa que es la fascia faringo-basilar. La fascia faringo-basilar, ¿cierto? Es una estructura fibrosa, tendinosa, que lo fija a la base del cráneo. En esa línea que le mostré recién, ¿cierto? En esa línea está esa fascia faringo-basilar uniéndose a la base del cráneo. Bien, vamos a ver también que todos estos músculos, ¿cierto? Que son circulares en este aspecto, se insertan también en una porción tendinosa, ¿cierto? Que está acá, justo en la línea mediana. Eso se llama rafe faringea. Eso es el rafe faringea. Y es una región entonces de fibrosa donde llegan todos estos músculos de la faringe. Y ese rafe faringea precisamente se fija acá arriba en ese tubérculo faríngeo que tiene el hueso occipital, que está básicamente en la porción basilar de ese hueso occipital. ¿Dónde se fija? En la porción basilar del hueso occipital, ahí está ese tubérculo faríngeo donde llega el rafe faríngeo. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo aquí. Sigamos revisando. Ahora vamos a ver los músculos que componen la faringe. Ya la faringe está compuesta por varios músculos, de los cuales hay dos grupos. Hay un músculo, ¿cierto?, que se llaman constrictores y otro músculo que se llaman longitudinales. ¿Ya? Son dos grupos de músculos que conforman la faringe. Vamos a ver dónde están. Ahí ustedes están viendo, ¿cierto?, lo que es la faringe. Vamos a observar entonces que estos son los músculos constrictores. Por tanto, tienen una disposición que es semicircular, porque lo que hacen es comprimir la faringe. Por eso que se llaman constrictores. Si ustedes se fijan entonces, esos son los músculos constrictores. Hay tres músculos constrictores en la faringe. Un músculo constrictor superior, un constrictor medio y un constrictor inferior. ¿Ya? Son esos tres músculos los que conforman la faringe. Entonces, ahí ustedes tienen que observar cómo están dispuestos. Como les dije, estos músculos son semicirculares. Son semicirculares, ¿cierto? Entonces están rodeando de esta forma a la faringe. Vamos a ver que estos músculos además se solapan uno sobre el otro. Si ustedes se fijan, están dispuestos como si fueran maceteros, uno sobre el otro. ¿Ya? Entonces el constrictor medio, por ejemplo, está sobre el constrictor, pasa por sobre el constrictor superior, y el constrictor inferior pasa por sobre el constrictor medio. Están uno sobre el otro. ¿Ya? Esos son los tres músculos constrictores de la faringe. Vamos a ver que cada uno de estos músculos tiene algunas porciones. Las voy a mencionar también para que se entienda un poco dónde está el origen de estos músculos.
acá si ustedes se fijan, ¿qué hueso estará llegando ahí, cierto? Ahí está llegando el tubérculo faríngeo, que está justo en la parte más alta. Y aquí esta parte estaría rellena por la fascia faringoaxilar, que no sé. Bien, el músculo constrictor superior. El constrictor superior tiene algunas porciones, ¿cierto? Una porción que se llama pterigofaringe, que es la más superior, que está originándose aquí en el proceso pterigoides, en ese ámulo o gancho de la lámina medial del proceso pterigoides. Esa es la porción pterigofaringea, la que está más arriba. Después tenemos una porción que se llama bucofaringea, que va a ser una porción que está un poco más abajo. Esa porción bucofaringea se está originando de una estructura tendinosa que está aquí. ¿La ven ustedes ahí? Es como un tendón que está ahí, justo en esa zona. Ya, entonces, es muy importante esa porción también, va a ser la más grande de esta región. Esa porción se está originando en esta porción tendinosa que se llama rafe pterigomandibular. Rafe pterigomandibular. ¿Por qué? Porque es una porción tendinosa, ¿cierto?, que va desde el proceso pterigoides hacia la mandíbula. Y es un detalle interesante porque ese rafe pterigomandibular, al mismo tiempo que es, ¿cierto?, punto de inserción o de origen, ¿cierto?, del músculo constrictor superior, también es punto de origen del músculo buccinador. Ya el músculo buccinador está de aquí hacia adelante y de aquí hacia atrás está el constrictor superior de la faringe. Ya, eso es un detalle también interesante que se puede observar. Luego tenemos una porción que se llama milofaringe, que estaría un poco más abajo, que se origina también en la línea miloyoidea, donde está también el músculo miloyoideo. Y por último, la porción más baja se llama porción glosofaringea, porque se origina directamente de la lengua, de los músculos de la lengua. ¿Ya? Entonces tiene esas porciones el constrictor superior. Además, hay algunos autores que mencionan, que no están en la terminología en sí, pero hay algunos autores que dicen que hay un esfínter palatofaringeo. Aquí, lo dibujan con amarillo, ¿lo ven ustedes? Que dicen que esa porción del músculo, que le llaman esfínter palatofaringeo, lo que hace es cerrar la nasofaringe al momento de hacer la deglución. Entonces, el paladar blando sube y al mismo tiempo ese esfínter palatofaringeo se cierra y ayuda entonces a impedir que la comida pase en la cavidad nasal. Bien, tenemos un músculo constrictor medio de la faringe que estamos viendo aquí. Ese músculo constrictor medio va a estar, ustedes lo van a ver que está en relación al rafe faringeo, al igual que los demás, y también tiene su inserción aquí, ¿cierto?, en el hueso yoides. Esa es la inserción del constrictor medio, en el hueso yoides. Ahora, ¿dónde va a estar su inserción? Bueno, debido a su inserción hay dos porciones. Una porción que llega al cuerno menor del yoides, al igual que a este ligamento que se llama estiloyoidea, llega al cuerno menor del yoides y se llama condrofaringea, porción condrofaringea. Y otra porción que llega al cuerno mayor del hueso yoides, que se llama porción ceratofaringea. Ceratofaringea, la que llega al cuerno mayor. Entonces, recuerden también este detalle que les puede servir para entender, siempre que hablamos de cerato, algo, cerato quiere decir del cuerno, ¿ya? Que tiene relación con algún cuerno. De hecho, lo vamos a ver también en cuanto a la laringe en algunos casos. Y el constrictor inferior, ¿dónde se inserta? En la laringe en especial, ¿ya? Y lo hace en dos cartílagos que son de la laringe, que lo vamos a estudiar el día lunes. De todas formas, igual les puse esta semana en práctico ya para que comencemos a ver la laringe, porque es un tema importante para ustedes y que empezamos a adelantar también.
El constrictor inferior, entonces, una porción se inserta acá en el cartílago que se llama tiroides, cartílago tiroides, y otra porción se inserta acá en el cartílago que está más abajo, que se llama cricoides. Por tanto, hay una porción tirofaringea y una porción cricofaringea. Bien, ¿se entiende entonces cómo está dispuesta la faringe? Bien. Aproximadamente, la faringe termina aproximadamente en el nivel de C6. La vértebra cervical 6 es ahí donde pasamos de faringe a esófago. ¿Ya? Para que ustedes también lo manejen ahí, que la sexta vértebra cervical es más o menos el límite. Además, hay músculos que se llaman longitudinales, que tienen una disposición distinta a los constrictores, porque como mencioné, los constrictores tienen esta disposición en semicírculo. Por tanto, lo que hacen es comprimir la faringe. Pero hay un grupo de músculos que son longitudinales, que lo que hacen es levantar la faringe. Hacen ese levantamiento de la faringe. Hay un músculo, ¿cierto?, que se llama estilofaringio, que se origina en procesos estiloides y se inserta en la faringe, que acá se ve muy poco, en otras fotografías después lo tengo mejor, porque ese es un músculo que va externamente a la faringe, no va internamente, sino que llega desde la parte externa y después se mezclan sus fibras. Después tenemos un músculo que se llama salpingofaringio. Músculo salpingofaringio. ¿Por qué se llama salpingofaringio? Porque salpinx significa tuba en griego. Entonces, por eso es que ese músculo se llama salpingofaringio, porque nace de la tuba auditiva. ¿Se explica? Y después desciende. Ese es el músculo salpingofaringio que está justamente en esta zona. Desciende de forma longitudinal en la parte interna de la faringe. Ahí está el estándar. Y por último tenemos un músculo que se llama palatofaringio, que está descendiendo aquí, ¿cierto?, desde la aponeurosis palatina, ese lugar, ¿cierto?, común del paladar blando, de ahí hacia abajo, entonces desciende de forma longitudinal. Y también colabora en levantar la faringe. Estos son los músculos que son longitudinales de la faringe. El músculo estilofaringio se ve mejor en la vista externa, porque ahí se puede observar, ¿cierto?, cómo viene el proceso estiloides y se entremezcla ahí entre el constrictor superior y el medio para también levantar la faringe. Ya, ese es el músculo estilofaringio. Se fijan en por qué estudiábamos todo eso, lo que son estiloides, todos esos procesos, porque ahora ayudan a entender de dónde vienen esos músculos, hacia dónde van y qué acción van a tener también. Aquí hay otra imagen, ¿cierto?, del Neuronetter. Ahí se ve también, ¿cierto?, el salpingofaringio. ¿Y este cuál es? Se llama palatofaringio. Músculo palatofaringio, ¿cierto? Ahí está. Fíjense también en ese músculo que está acá, que no es de la faringe, pero fíjense en este. Ese es el levantador del pelo palatino, levantador del paladar blando. Y si se fijan ustedes, está debajito de la tuba auditiva, que también se ve en las muestras que tenemos nosotros, ¿cierto? Ahí está justamente ese músculo levantador del velo palatino. Quiero que lo recuerden porque vamos a ver después algunos detalles interesantes. ¿Es práctico deberíamos ver todos los músculos que estamos hablando ahora? ¿O algunos solamente? Algunos solamente, sí. De hecho, hice yo el punteo de lo que los ayudantes van a ver el día jueves. ¿Se lo están compartiendo, chicos? ¿Se los pasan a ustedes? ¿Qué cosa? ¿Los objetivos? ¿No? Ah, ya, porque habíamos quedado que podían hacerlo. Lo voy a tratar de yo compartírselo a ustedes también, para que sepan qué es lo que yo les indico a ellos para ver en práctica. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van a saber qué puedo, porque de ahí voy a sacar yo preguntas para el práctico. ¿Ya?
Bien, vamos a ver entonces ahora las porciones de la faringe. La faringe no es una sola, ¿cierto?, sino que tiene algunas porciones que se pueden distinguir de acuerdo a las relaciones que tienen esas porciones. Tenemos una nasofaringe, que es la que está inmediatamente posterior a la cavidad nasal, una orofaringe, que está posterior a la cavidad oral, y tenemos una laringofaringe, que está de forma posterior también a la laringe. Ya, esas son las porciones de la faringe. Vamos a ver entonces cada una de estas porciones, algunos detalles importantes a mencionar. Obviamente por dentro la faringe va a estar recubierta por mucosa, ¿ya? Entonces cuando la vemos recubierta por mucosa se ve un poco distinta. Bien, si ustedes observan entonces, estamos viendo aquí lo que es la nasofaringe. De la nasofaringe vamos a ver algunos detalles importantes también. Ahí ustedes se fijan, esta es la cavidad nasal y está entonces en la región posterior esto que es la nasofaringe. Primero que todo, la nasofaringe tiene una función que es 100% respiratoria. En funciones fisiológicas, ¿cierto? El alimento no pasa a la nasofaringe. Por tanto, la función es netamente respiratoria. Bien, si ahora observamos, entonces vamos a ver que la nasofaringe tiene una parte, ¿cierto?, que es más alta. Lo ven ustedes, ¿cierto?, que está más alta esa parte de la nasofaringe. Esa porción se llama el fornix de la nasofaringe. ¿Ya? El fornix faringeo, ya está en esa zona. ¿Qué hueso será ese? El hueso esfenoide, exactamente. Para que se vayan ubicando dónde estamos. ¿Se fijan? ¿Qué hueso será ese? Miren, está saliendo hacia arriba y hay algo que está rodeando. El axis, exactamente. ¿Se fijan? Ustedes pueden ir mirando el contexto. Y eso es sumamente importante, hago un paréntesis, ¿cierto? Cuando ustedes vean la prueba práctica, no respondan inmediatamente. Vean la pregunta, vean el contexto, primero dónde están ubicados y después contesten. Porque a veces uno se confunde. Cuando llega la pregunta nada más y ven alfiler, uno se puede poner un poco nervioso y contestar lo primero que se le venga. Entonces vean primero el contexto. Entonces ustedes se fijan que está la columna cervical en relación con la faringe. Y aquí también está también que el hueso esfenoide se está formando parte de ese techo de la nasofaringe. Entonces ahí les puede servir como un punto de referencia. Bien, en esa parte del fornix de la faringe tenemos un tejido linfático. Un tejido linfático que está dispuesto, ¿cierto?, como una tonsila. ¿Ya? Al igual que ocurría con la tonsila palatina, que era la amígdala, ¿cierto?, que le llaman de forma coloquial. Aquí hay una tonsila que se llama tonsila faringea, ya que es tejido linfático, que por tanto contiene células linfáticas y hace una reacción también en caso de infecciones o en caso, ¿cierto?, de algún compuesto extraño que llegue hasta esa zona. Recuerden, es tonsila faringea y es un órgano linfático, no es una glándula. A mí me pasa muchas veces que cuando pregunto por la tonsila, todos ponen glándula faringea, no es lo mismo. Esto es tejido linfático. Bien, vamos a ver entonces el detalle más notorio, ¿cierto?, que tenemos en la nasofaringe es esto. Es la llegada, ¿cierto?, de esta estructura que es. ¿Qué piensan ustedes que es? La tuba auditiva, exactamente. La tuba auditiva entonces va a estar llegando justamente a la nasofaringe. Ahí está la abertura de la tuba auditiva. Eso que vimos, ¿cierto?, la relación con el oído medio. ¿A través de qué pared del oído medio se comunica la tuba auditiva? ¿Cuál? ¿Usted parece no tiene? ¿Cuál? La que conecta con el que tiene amarillito. ¿Ya? ¿Bien? Sí, sí. ¿Tiene una arteria? Esa pared está
adelante, atrás, arriba. Está adelante, ¿cierto? Es la pared anterior, exactamente. La pared anterior del oído medio es donde emerge la tuba auditiva, junto con el músculo tensor del tímpano que está ahí. Entonces, del oído medio viaja y llega hasta la nasofaringe. No es tanto, el recorrido es cortito, pero aquí vamos a ver entonces qué se abre acá. ¿Y qué función tenía? ¿Se acuerdan? La tuba auditiva, ¿por qué existe esa estructura? Regular la presión. Ya, Sí. exactamente. Regula la presión tanto interna de la membrana timpánica como externa. Entonces las equipara y eso permite que la membrana timpánica no colapse. Si es que succionamos desde adentro, ¿cierto? Pero de afuera no, la membrana timpánica se va a romper. ¿Ya? Si provocamos un vacío en la parte interna, la membrana timpánica se va a romper. Y esto equipara la presión externa como interna y así la membrana timpánica no se rompe. Pero obviamente, como está aquí, puede verse afectada por algún tipo de infección, ¿cierto? Incluso las infecciones pueden subir a través de la tuba auditiva y provocar una inflamación del oído medio también. A mí me pasó una vez también que tuve un resfrío y la infección me llegó al oído medio, comencé a provocar líquido y perdí el equilibrio también. Tenía vértigo. Por esa misma razón, por un resfrío. Entonces, se fijan, puedes usar varias cosas. Y ahí en ese caso, uno mira por la membrana timpánica y se ve como que hay burbujitas, hay líquido dentro del oído medio. Bien, vamos a ver eso. Entonces, la llegada es la abertura de la tuba auditiva. Si ustedes se fijan, la tuba auditiva al momento de llegar provoca un levantamiento de la mucosa. La mucosa se levanta, ¿cierto? Y en esa región, ese levantamiento se llama torus tubario. Torus tubario. Que sería este levantamiento en forma de U, ¿cierto? Que estamos viendo aquí, donde abre la tuba auditiva. Además, vamos a observar que de este torus tubario se desprenden dos pliegues también, ¿ya? Un pliegue que se llama salpingo palatino, que va hacia el paladar blando, que no está conformado directamente por un músculo, pero sí está, ¿cierto?, formando un pliegue ahí, que se llama salpingo palatino, y otro pliegue se llama salpingo faringio. Un pliegue que se llama salpingo faringio, que se llama de la misma forma que el músculo. El músculo salpingo faringio está debajo y eso provoca ese pliegue salpingo faringio. Entonces, hacia acá pliegue salpingo palatino y hacia acá pliegue salpingo faringio. Bien, vamos claro con eso. Ahora, si ustedes se fijan también, en la parte interna de ese torus tubario se forma otro levantamiento de la mucosa, que es formado por un músculo. ¿Qué músculo será ese? ¿El levantador cuál? ¿De? Escuché la voz, pero no se puede dar bien. Exactamente, el levantador del velo del paladar, muy bien. Porque, ¿se acuerdan que yo les dije, memoricen dónde estaba puesto? Por tanto, ese levantamiento que se produce a razón de ese músculo se llama torus del levantador. ¿Ya? Torus del levantador, que sería este músculo que está llegando al paladar a través de esa tuba auditiva. Bien, bueno, la abertura cierta de la tuba auditiva se le denomina osteofaringio de la tuba auditiva. Así se denomina esa abertura en la faringe. Eso entonces es la nasofaringe. ¿Les queda claro? Es como algunos detallitos interesantes e importantes que se pueden ver claramente en práctica. ¿Ya? Así que préstenle atención. La orofaringe es esta estructura que estamos viendo acá abajo. ¿Qué músculo piensan ustedes que está ahí? ¿Qué está ahí? ¿El que se ve ahí? No, ese mismo pliegue salpingo faringio. ¿Ya? Para que se ubiquen.
Eso es el paladar blando, ¿cierto? Y esta es la cavidad nasal. Estas son las coanas. Las coanas, ¿cierto? Que son las aberturas posteriores de esa cavidad nasal. Bien, ahora si ustedes se fijan, tenemos la porción de la orofaringe. La porción de la orofaringe. ¿Qué vamos a ver ahí? El istmo de las fauces, ¿cierto? Que era esa estructura que nos dividía a la cavidad oral de la faringe. El istmo de las fauces es el espacio entre los pliegues palatogloso, palatofaringeo, ¿cierto? En ambos lados. Ese espacio, que contiene también las tonsilas palatinas, que son la amígdala, todo eso se llama istmo de las fauces. Y es entonces lo que vamos a revisar en la parte posterior. Vamos a ver que también sobresale esta estructura que es de la laringe, que es la epiglotis. ¿Ya? El epiglotis que se está viendo en esta región. Vamos a ver entonces que la epiglotis está en estrecha relación con la misma lengua. Y ahí entonces, en cuanto a la orofaringe, hay algunas estructuras que están en relación entre la epiglotis y la lengua, específicamente los pliegues glosoepiglóticos y los dos espacios que son las valléculas epiglóticas. Los vamos a ver en la siguiente diapositiva con más claridad. Aquí estamos viendo, ¿cierto?, la lengua, estamos viendo la raíz lingual, que es el tercio posterior, esa es la tonsila lingual, ¿cierto?, que está ocupando ese espacio. Y aquí ustedes observan la epiglotis, y observan que la epiglotis está unida por algunas estructuras a la base o a la raíz lingual. Ahí tenemos, ¿cierto?, lo que es los pliegues glosoepiglótico mediano, se llama pliegue glosoepiglótico mediano, porque está en la línea media, no medial, sino que mediano, y a ambos lados dos pliegues glosoepiglóticos mediales, o sea, perdón, laterales. Uno mediano, ¿cierto?, y dos laterales. Ya, eso es lo que estamos viendo aquí. Y además, queda un espacio, ¿cierto?, entre medio de esos pliegues que se llama vallécula epiglótica. Vallécula epiglótica que va a estar justo en ese lugar. Todo lo que se llame vallécula en anatomía quiere decir un valle pequeño. ¿Ya? Entonces imagínense como que estas son montañas, ¿cierto? Y esto es un valle. Y esos valles son la vallécula epiglótica. Entonces, se fijan, la orofaringe está en estrecha relación con lo que es la cavidad oral y con la lengua en específico. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Estamos repasando, no es faringe, pero estamos repasando. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llaman esos pliegues? Van hacia la lengua y vienen del paladar. Palatogloso, músculo palatogloso, ¿cierto?, que forma el pliegue palatogloso, y este que está atrás, pliegue palatofaringeo. Ya que hay un músculo, ¿cierto?, que se llama palatofaringeo, que también está en esa zona. Ya, y ese espacio que queda aquí en medio, eso es el istmo de las fauces. Todo esto es el istmo de las fauces, y en medio de esos dos pliegues, ¿qué es lo que hay? Exacto, la tonsila palatina. Se llama tonsila palatina, que le llaman comúnmente amígdala, pero en la prueba ustedes pongan tonsila palatina. Ya, y la tonsila palatina que está en ambos lados. Bien, ahora veamos la última porción. Bueno, se me olvidó mencionar que la orofaringe tiene una función que puede ser sobre todo digestiva, ¿cierto?, pero también puede ser respiratoria. Podemos respirar por medio de la orofaringe, por tanto, la orofaringe es tanto respiratoria como digestiva. Ya, eso es algo que deben considerar. Obviamente no es lo óptimo respirar por medio de la orofaringe, o sea, claro, por medio de la orofaringe, la respiración oral no es algo fisiológico. Se da muchas veces cuando hay obstrucción nasal, hay otras condiciones, pero no es lo mejor. La respiración oral es una patología, o un signo más bien de patología, que de hecho provoca todo un síndrome que hace ciertos cambios en la estructura facial, la posición en la cabeza,
la tonicidad de los labios, hay un montón de cosas que pasan por la respiración oral. Entonces, a pesar de que la orofaringe puede también generar entonces respiración, no es lo más fisiológico ni lo más óptimo. Bien, y por último tenemos la laringofaringe, que sería la porción más baja de esta faringe, que está en relación con la laringe, que está inmediatamente delante. Está adelante, ¿cierto? Esa laringe. Aquí podemos ver esta estructura, ¿cierto? Que es la abertura superior de la laringe, que corresponde al hábito laringe, y lo vamos a estudiar el día lunes también, el día martes. Eso es entonces el hábito laringe. Y aquí estamos viendo cómo sobresale la estructura de la laringe en la faringe. Estamos viendo desde posterior, una visión posterior. ¿Qué vamos a observar aquí? Vamos a observar que la laringofaringe, primero que todo, es únicamente digestiva. Eso también puede ser pregunta de prueba. La laringofaringe es 100% digestiva, por ahí no pasa aire. ¿Ya? De aquí hacia abajo, ¿cierto? No pasa aire. Por tanto, solamente pasa alimento. Vamos a observar que en la laringofaringe, vamos a ver que está la laringe provocando ese levantamiento, y a ambos lados se producen dos depresiones al lado de la laringe que se llaman recesos piriformes. Recesos piriformes. Ya, esos recesos piriformes son importantes porque una vez que se produce la dilución, el alimento desciende por medio de esos recesos piriformes. También puede ser preguntado. A través de los recesos piriformes, entonces, el alimento desciende hacia el esófago, una vez que se produce la dilución. ¿Cómo ocurre eso, cierto? Cuando se produce la dilución, la epiglotis desciende y cierra la abertura de la laringe, provocando que el alimento pase por ambos lados. Para que no entonces haya una interferencia del alimento con el sistema respiratorio. ¿Se entiende eso? Ya, entonces, esos son los recesos piriformes y tienen esa importancia. Además, un detalle importante también, que si ustedes se fijan en los recesos piriformes, hay un levantamiento, hay un pequeño pliegue ahí que ustedes están viendo. Ese pliegue se forma porque hay un nervio importante que pasa ahí. Es un nervio que se llama laringio superior, el nervio laringio superior, que es un nervio que da sobre todo la sensibilidad a lo que es la laringe. Entonces, por eso que es importante que ustedes también conozcan que ese nervio va pasando justamente en esa zona. Por último, ¿cierto? Vamos a destacar que la laringofaringe entonces se comunica con el esófago. ¿A qué nivel más o menos? ¿Se acuerdan que yo les dije? C6, exactamente, C6. Y ahí entonces pasa a llamarse esófago, se convierte en lo que es el esófago. A esa altura se dice que el esófago se comprime, está achicado, ya está más comprimido. Y a esa constricción del esófago se le llama constricción faringoesofágica, ya que es la transición entonces entre la faringe y el esófago. Bien, ¿vamos bien entonces? ¿Vamos todo claro? Ahora, me permito contarle aquí también un detalle, y es que, si ustedes se fijan, alrededor de la faringe hay varias tonsilas. ¿Se acuerdan ustedes? La tonsila lingual, que estaba ahí ubicada, la tonsila palatina también, que está ubicada aquí, y esta, ¿cómo se llama? Tonsila faringe. Tonsila faringe, ¿cierto? Tonsila lingual y tonsila palatina. Estamos viendo desde posterior la faringe. Entonces, si ustedes se fijan, este grupo de tonsilas está provocando un anillo. Está provocando un anillo de defensa. ¿Ya? A eso se le llamaba antiguamente el anillo de Waldeyer. Pero ahora le llaman, ¿cierto? Dejando los epónimos, se llama anillo linfático faríngeo. Entonces, si ustedes se fijan, todo lo que ingresa por medio de alimentos, ¿cierto? Por medio de la cavidad oral o por medio de la cavidad nasal,
pasa primero por estas estructuras que son las tonsilas, que reaccionan, ¿cierto?, ante estímulos irritantes y también infecciosos, y provocan entonces un mecanismo de defensa frente a lo que nosotros consumimos y al aire también que nosotros respiramos. Entonces, si llega algún virus, va a pasar primero por aquí, ¿cierto? Y esas tonsilas van a intentar entonces contener esa infección de virus en esa región. Ahora, ¿qué pasa, cierto? Cuando hay una reacción inflamatoria de estas tonsilas, se produce muchas veces un crecimiento de esas tonsilas, ¿cierto? Hay una infartación de ese tejido linfático, y ese crecimiento produce problemas también. La tonsila faríngea, cuando crece, si ustedes se fijan, puede llegar a obstruir todo lo que es la vía respiratoria. Cuando crece esa tonsila faríngea, de forma coloquial se le llama adenoides, ¿ya? Cuando crece la tonsila faríngea, y cuando crecen las tonsilas palatinas, también se le llama amigdalitis. Entonces, la amigdalitis es nada más que ese crecimiento que se produce por la reacción inflamatoria de las tonsilas palatinas. Bueno, la faringe está irrigada también, hay varias arterias que llegan ahí, ustedes no alcanzamos, como les digo, ver arterias, pero básicamente son arterias que se derivan de una arteria que se llama carótida externa. La arteria carótida externa es la principal arteria que nutre a toda la región facial, ¿ya?, a toda la región superficial de la cabeza, es la carótida externa, la que está ahí, ¿cierto? Les puedo hacer un paréntesis, ¿cierto? Esa arteria carótida externa nace aquí. Esto es el arco aórtico, ¿cierto?, que es la arteria aorta. Después emerge una arteria que se llama arteria carótida común, y después esa arteria carótida común se subdivide en dos, una que se llama carótida externa y una carótida interna. Ya, en la región del cuello es bastante importante. ¿Eso también está en el oído? Exactamente, sí. La carótida interna es la que va a subir, y ahí ustedes se fijan, ahí está el oído, ¿cierto? Y acá se pone en la cara anterior del oído medio. Mientras que la vena yugular interna está ¿en qué pared? En relación en qué pared del oído medio. La pared yugular. ¿Y esa es cuál de todas? La de abajo. La de abajo, exactamente. La inferior. Exactamente, entonces, estamos viendo esos pasos que, como les digo, el tiempo con ustedes no alcanza para revisar toda esa estructura. Nos enfocamos en lo más importante y relevante para su profesión. Entonces, hay varias arterias que se desprenden de esa arteria carótida externa. Las que llegan a la faringe son la laringe ascendente, ¿cierto? La arteria laringe ascendente, que no se alcanza a ver aquí porque ahí se ve un poquito, que es una rama que nos da en sentido medial. Hay ramas tonsilar y palatina. No le voy a preguntar para esto, se los digo inmediatamente, pero aún así el conocimiento no está de más. Ramas tonsilar y palatina ascendentes, ¿cierto?, que vienen de la arteria facial, que es esta arteria que está aquí, y ahí están las ramitas que mencionamos, y numerosas ramas de las arterias maxilares, que es la que está acá, y la arteria lingual, que es la que está aquí también. Entonces, todo eso llega a la faringe. Esto sí me interesa un poco más que ustedes lo conozcan. Antes de eso, voy a rescatar esta imagen. Si ustedes se fijan, ¿este músculo cuál es? ¿Qué músculo será ese? El que está aquí es el bucinador. ¿Y ese? ¿Cuál? ¿Ese aquí? Músculo constrictor superior de la faringe. ¿Se fijan por qué no es mastétero? Porque quitamos la rama mandibular. Estaría más superficial mastétero. No se alcanza a ver. Entonces, vean el contexto. Aquí se cortó lo que es el arco cigomático y se cortó la rama mandibular. Entonces no puede estar más. Ese es el constrictor superior. Y ahí está el rasgo pterigomandibular, ¿cierto?, que les mencionaba yo. Bien, entonces aquí estamos viendo la faringe.
La faringe está inervada, ¿entienden esa palabra? ¿Inervado? No. ¿Se la explico? Sí. La inervación es básicamente qué nervio le proporciona la función o la sensibilidad a una estructura. Por tanto, vamos a decir que ciertos órganos tienen una inervación sensitiva y también una inervación motora. Cuando hablamos de una inervación sensitiva, estamos diciendo que hay un nervio que llega ahí a captar las sensaciones. Y cuando decimos que hay una inervación motora, estamos diciendo que hay un nervio que llega ahí para mover los músculos de esa zona. ¿Se entiende eso? Eso es una inervación. La forma entonces que los nervios llegan a los órganos para producir un efecto o para recoger sensaciones de esos órganos. Entonces vamos a ver que esa inervación de la faringe está dada por un plexo. Un plexo es una red de comunicación de nervios. Ya eso es un plexo. Un plexo, en palabras muy coloquiales, sería como una ensalada de nervios. Una ensalada de nervios, ¿cierto? Donde hay varios nervios que están entremezclados. Hay un plexo que se llama plexo faríngeo, que está formado por el nervio glosofaríngeo, que es un nervio craneal, el nervio vago, y además de unas cadenas simpáticas cervicales. Nervios, ¿cierto?, que son de tipo simpático, que están también en el cuello. Eso les puedo mencionar. Detalle importante, ¿cierto?, y es que el nervio glosofaríngeo es básicamente sensitivo. Le da la sensación a la faringe. Cuando ustedes sienten, ¿cierto?, que han tragado algo muy grande, por ejemplo, el nervio glosofaríngeo es el que está diciendo que tienes algo ahí en la faringe. Mientras que el nervio vago es el que produce los movimientos de la faringe. Es el motor de esos músculos. ¿Se fijan? Y la cadena simpática tiene que ver con funciones simpáticas, es decir, inconscientes, autónomas. ¿Ya? Bueno, el nervio vago entonces le da los movimientos a todos los músculos de esta zona, los constrictores, ¿cierto? Los músculos longitudinales, todos esos músculos, el nervio vago es el que le da su función, excepto uno, que es el músculo estilofaríngeo, que es el único que está inervado por el nervio glosofaríngeo. En el estilofaríngeo. Ahí está, ¿cierto? El bondoso. Sí, parece. Bien, cierto, la inervación sensitiva ya la mencioné, ¿cierto? Esto es lo mismo que les mencioné. Les va a quedar ahí, no sé si toman la fotografía, les va a quedar ahí todo eso grabado. Eso es básicamente lo que tenía que mostrarles hoy. ¿Se fijan? La clase de hoy es un poquito más liviana. ¿Tienen alguna duda acerca de otros aspectos? ¿Algo más? ¿Sí? ¿No? Sí, vamos a ver la línea también después. Así que si pueden estudiar un poco antes, sería mucho mejor y van a aprovechar mejor acerca de la línea. Y ya cuando lo veamos en clase, ustedes van a tener más claridad de eso. Sí, pero el viernes estoy pensando que quizás podemos hacer una actividad distinta. Quizás podríamos hacer... quizás sería una buena idea. Podríamos hacer un simulacro, pero lo estaba pensando, sí. Pero hay un detalle cierto y es que van a alcanzar a ver menos la línea, pero la otra semana igual van la línea, así que no, sí, quizás podemos hacer un simulacro este día. Como para que ustedes sepan la modalidad. Nuevamente les recalco, yo pregunto la prueba teórica es de alternativas, 100% alternativas, respuesta correcta, ¿cierto? Nunca la incorrecta, no van a tener ese lío, ¿cierto? De decir, me está preguntando por la correcta, no, va a ser todo correcto. Toda la pregunta correcta. Y el práctico van a ser 3 preguntas por mesa, que es 1 minuto y medio por cada mesa, y ustedes tienen que apoyarse entonces ahí en la mesa para escribir
van a tener muestras, ¿cierto?, de cabeza, donde hay un alfiler que está marcado con un número y ustedes tienen que contestar en ese número en sus pruebas. ¿Ya? Así que eso les adelanto desde ya. Vamos a ver si hacemos un simulacro. ¿Lo han contactado de Pau? ¿Te quiero preguntar? Sí. ¿Han tenido aquí? Vamos a tener mañana, no hoy día, a las 9. A las 9. Ya, perfecto. Y de ahí teníamos. Ayer nos correspondía una, pero al final no la hicimos porque nos había puesto una clase. Pero he coordinado con los. Sí, yo de hecho desde hace tiempo ya estoy hablando con Claudio justamente porque me mantengo al tanto de lo que ustedes están haciendo. Porque me interesa incluso si es que podemos hacer en conjunto algo con ellos para que ustedes tengan información. No, sea para bien o para mal, está el tiempo. Por el TIC, si es un TIC afirmativo no. Sí, digamos. Bien, que les vaya bien, nos vemos el jueves entonces. Que les vaya muy bien.